Extra urgente. Fracasa la votación en la Cámara para acusar al secretario del Interior, Mayorkas. La transcripción se suma a la evidencia del escándalo de la familia de Joe. El hermano de Joe, James, tendrá una entrevista privada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Senador Cruz dice: es hora de que McConnell se vaya. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Los republicanos de la Cámara de Representantes sufrieron una dura derrota cuando 4 miembros de su conferencia se unieron a los demócratas para votar a favor de no someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La Cámara votó 216-214 para no acusar a Mayorkas por su fracaso en asegurar la frontera con México. Pero hay indicios de que intentarán volver a votar la próxima semana sobre la destitución de Mayorkas. El falso juicio político del secretario Mayorkas acaba de ser instado, publicó en la red del Pajarito el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata de New York. La democracia gana, dijo. Los republicanos extremos del MAGA pierden otra vez. Debido a la escasa mayoría de los republicanos en la Cámara reducida a 219-212, tras las dimensiones de 3 miembros y la expulsión de George Santos de New York, no podían permitirse el lujo de tener muchas diserciones en la resolución de impeachment patrocinada por la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia. Pero los republicanos Ken Buck de Colorado, Mike Gallagher de Wisconsin, Tom McClintock de California y Blake Moore de Utah se unieron a los 212 demócratas para votar en contra de la resolución. Moore primero votó a favor del impeachment, pero luego se unió al lado negativo para permitir que el Partido Republicano de la Cámara volviera a plantear la votación. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, no votó porque se encuentra en Luisiana luego de una intervención médica. La resolución de Greene planteó 2 artículos de juicio político contra Mayorkas: negativa, deliberada y sistemática a cumplir con la ley sobre seguridad fronteriza y migración. Además, abuso de la confianza pública. Los 3 votos en contra de la acusación de Mayorkas fueron Mike Gallagher, Wisconsin 08, Tom McClintock, California 05, Ken Buck, Colorado 04, publicó Greene en la red del Pajarito. Blake Moore cambió su voto en contra cuando se lo preguntó, liderazgo por razones de procedimiento para presentar una moción de reconsideración para que podamos votar sobre el impeachment una vez más la próxima semana. Esperamos que el líder Steve Scalise regrese para votar si acusar oficialmente al secretario Mayorkas. Los republicanos celebraron audiencias de juicio político a lo largo del año 2023 en las que detallaron cómo Mayorkas y las políticas de la administración de Joe no habrían logrado asegurar la frontera sur y frenar el cruce de extranjeros desde México. Poco después de asumir el cargo en 2021, Joe revocó muchas políticas de la administración del patriota que reducían los cruces fronterizos, lo que provocó que un número récord de extranjeros cruzaran la frontera. En el año fiscal 2023, que finalizó el 31 de septiembre, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mostraron que hubo un récord de 2.475.669 encuentros con extranjeros en la frontera sur. En los primeros 3 meses del año fiscal 2023, hubo 785.422 encuentros, incluidos 302.034 en diciembre, un récord para un mes en la historia de Estados Unidos. Los datos muestran que Estados Unidos va camino de tener más de 3.1 millones de encuentros durante el año fiscal 2024, un aumento del 26.8%. Solo un funcionario del gabinete ha sido acusado en la historia de Estados Unidos.
el secretario de Pugna, William Belknap, en 1876, renunció antes de ser absuelto por el Senado. De otro lado, la publicación de una transcripción de una declaración a puerta cerrada de un testigo clave en la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre la familia de Joe ofrece más evidencia de la participación del director ejecutivo en el escándalo. La declaración a puerta cerrada de Carol Fox mostró que Joe se benefició de un acuerdo de atención médica de $600,000 que su hermano Jim tenía con la compañía de atención médica AmeriCorps, que se remonta a 2018. Fox, administrador de AmeriCorps, testificó que un cheque por un total de $200,000 a nombre de Joe en posesión del comité se originó a partir del acuerdo, según el Times. En la transcripción publicada el día miércoles, Fox dijo que el pago de $600,000 de AmeriCorps a Jim era muy cuestionable. Cuando se le preguntó si era una señal de alerta que AmeriCorps, que en ese momento atravesaba importantes dificultades financieras, estuviera otorgando préstamos por $600,000, Fox respondió: "El 100% está de acuerdo con usted, por eso presenté la demanda". Fox demandó a Jim alegando que hizo declaraciones de que su apellido Biden podría abrir puertas y que podría obtener una gran inversión de Medio Oriente basándose en sus conexiones políticas, según un medio. Fox afirmó que Jim ayudó a conseguir un préstamo, puente imprudente de un fondo de cobertura que tuvo un impacto perjudicial en los asuntos financieros del deudor y en última instancia obligó a los deudores a la quiebra, ya que Jim nunca entregó la gran inversión prometida por el Medio Oriente. Jim pagó el año pasado a AmeriCorps $350,000 para resolver la demanda, aunque sus abogados dijeron que no jugó ningún papel en la desaparición de la empresa y que había recibido el dinero para trabajos de consultoría. De otro lado, está previsto que James, hermano de Joe, tenga una entrevista privada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos en medio de la investigación de juicio político del Partido Republicano contra Joe. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo que James comparecerá para una entrevista transcrita el 21 de febrero. En noviembre, el comité citó a él y al hijo de Joe, Hunter, para que declararan. "Esperamos con interés su testimonio", declaró el comité en la red del Pajarito. Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes votaron en diciembre para autorizar la investigación después de meses de investigaciones realizadas por los republicanos que alegaban que Joe y su familia se beneficiaron personalmente de las decisiones políticas que tomó como vicepresidente durante la administración Obama. Hunter comparecerá para una declaración a puerta cerrada ante los comités de supervisión y judicial de la Cámara de Representantes el 28 de febrero, según una declaración emitida por los presidentes de los comités el mes pasado. El representante Andy Biggs, republicano de Arizona, dijo a un medio que Hunter y James representan el centro de lo que los republicanos alegan es un esfuerzo para negocios negativos a nivel familiar. Hunter comparecerá para una declaración a puerta cerrada ante los comités de supervisión y judicial de la Cámara de Representantes el 28 de febrero, según una declaración emitida por los presidentes de los comités el mes pasado. El representante Andy Biggs de Arizona dijo a un medio en noviembre que Hunter y James representan el centro de lo que los republicanos alegan es un esfuerzo negativo en sus negocios a nivel familiar. Biggs forma parte del Comité de Supervisión de la Cámara y del Comité Judicial de la Cámara, los cuales lideran la investigación de juicio político. Biggs dijo que los republicanos han recopilado miles de páginas de registros bancarios de la familia de Joe, incluidos más de 175 informes de actividades en sus negocios negativos que los bancos han utilizado para señalar transacciones de los Joe. El republicano de Arizona señaló que las investigaciones también habían identificado múltiples cuentas bancarias y entidades comerciales vinculadas a los distintos miembros de la familia de Joe. Hemos recibido literalmente documentación de casi 2 docenas de corporaciones que parecen ser corporaciones fantasma. No hay ningún producto que estén vendiendo, no hay nada que esté pasando allí, pero el dinero se canaliza a través de esas corporaciones hacia múltiples cuentas bancarias. Creemos que es importante involucrar a estos 2 individuos, especialmente porque hemos tenido otros testimonios que indican con bastante claridad que el producto que estaban vendiendo no era más que Joe y el acceso a Joe,
lo que ciertamente parece como negocios negativos, dijo. La mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes destacó un cheque de $40,000 y un cheque de $200,000 que James pagó a su hermano. Las líneas de memorando de ambos cheques, que se pagaron en septiembre del 2017 y marzo de 2018, respectivamente, indicaban que los fondos eran para el pago de un préstamo. Por otro lado, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, ha cuestionado la legitimidad del propósito declarado del cheque. Comer dijo que James pagó el cheque de $200,000 el mismo día que el hermano de Joe recibió un préstamo de $200,000 de uno de sus intereses comerciales, un operador de hospital rural ahora en quiebra llamado AmeriCorps. Comer, citando documentos relacionados con el caso de quiebra de AmeriCorps, dijo que James recibió estos préstamos basándose en afirmaciones de que su apellido podría abrir puertas y que podría aprovechar sus conexiones políticas para atraer inversiones de Medio Oriente para apoyar la empresa. Paul Fishman de Arnold y Porter, abogado que representa a James Biden, ha dicho que su cliente nunca ha involucrado a su hermano en sus negocios. Joe emitió anteriormente una declaración criticando a los republicanos de la Cámara de Representantes por llevar a cabo la investigación de juicio político contra él y su familia. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se concentran en atacarme con no realidades, dijo Joe el 13 de diciembre del año pasado. En lugar de hacer su trabajo en el trabajo urgente que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos, añadió. De otro lado, el senador Ted Cruz, hablando junto a los senadores Rick Scott, republicano por Florida, Ron Johnson, republicano por Wisconsin, Mike Lee, republicano por Utah, y J.D. Vance, republicano por Ohio, dijo que es hora de que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se vaya. Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada con motivo de la presentación del proyecto de ley fronterizo del Senado, que de otro modo sería clandestino, Cruz respondió cuando un periodista le preguntó si era hora de que McConnell se fuera y dice, creo que sí. Todos aquí también apoyaron un desafío de liderazgo a Mitch McConnell en noviembre, añadió Cruz. Creo que es un líder republicano. Debería liderar esta conferencia y promover las prioridades de los republicanos. Durante meses, las negociaciones sobre el proyecto de ley, bajo el liderazgo de McConnell y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de New York, se mantuvieron en secreto para la mayoría de los republicanos. Miembros de la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, han dado por acabado el proyecto de ley desde su llegada. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.